doy la bienvenida a un compañero en la lucha, abogado también. Todos tenemos un defecto, ¿no, Tomás? Abogado como yo, autoridad de colegios de abogados, profesor universitario, concejal en Pilar, que has sido, tenés toda tu carrera y tu familia también dentro del peronismo, y es una alegría tenerte con nosotros. Y para iniciar, vamos a hacer a recordar una frase que no es de un peronista, pero que está muy de moda últimamente. La historia se repite dos veces. La primera vez como una tragedia y la segunda como una farsa. Es una frase de Karl Marx que escribió en su obra 18 de Brumario de Luis Bonaparte, publicada entre 1851 y 1852, pero lo importante es eso, la historia se repite como una tragedia y como una farsa. ¿Cómo ves esta farsa, querido compatriota? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Héctor? Un gusto estar con vos, con tu audiencia otra vez. Muchas gracias por la invitación. Mirá, con mucha preocupación, obviamente, no con sorpresa. La verdad te lo debo decir, creo que alguna vez lo hemos conversado. Me parece que sí se está acelerando un proceso que efectivamente es una mala copia de algunas otras épocas de la historia, que se empobrece precisamente por el actor de reparto que está al frente de esta obra, pero que no deja de ser una reiteración del avance de los sectores que históricamente han resultado predominantes en nuestra República, con las excepciones en las que la lucha popular pudo hacer aflorar otro modelo de Estado, siempre de modo provisorio, por desgracia. No se ha definido desde los inicios de nuestra patria, desde Saavedra y Moreno, federales y unitarios, radicales, antirradicales, peronistas, antiperonistas, no se ha definido en favor de uno u otro sector la disputa por el modelo de país que tenemos, que es un modelo de país dependiente, de carácter colonial por un lado, y por el otro lado de un Estado soberano, autártico, hermanado a la región y con la mira puesta en el bienestar de su pueblo. Bueno, hoy estamos en la parte de abajo del escenario, siendo víctimas de una obra de muy mala calidad que repone, desgraciadamente, ese Estado de carácter neoliberal, más colonial o semicolonial que nunca, donde vemos azorados como la estructura institucional de la República, que se ha construido mal o bien, con un carácter de democracia condicionado sin ninguna duda desde el año 1983, está haciendo agua porque no está en condiciones de dar la menor respuesta a los avances estertorios de carácter directo, de una enorme agresividad y de un nivel de entrega muy importante que lleva adelante el gobierno de Milei. Que no es Milei, son los que lo sostienen. Esa personalidad, esa estructura disruptiva, sin ningún tipo de plurito ni perjuicio que lo lleva a robar en la vidriera pública directamente, de un modo descarado, como hemos visto con esta última maniobra de las monedas de Bitcoin. Bueno, evidentemente acá hay que repensar la situación. El campo nacional y popular en este momento, en mi opinión, está carente de una representación digna de las circunstancias. Sí. Vos sabés que hemos charlado mucho y por eso hemos compartido muchos conceptos y muchos diagnósticos, porque en realidad no es solo conceptos que pueden venir por ahí de una idea que uno tiene, sino que vemos la realidad y la sacamos de ahí. ¿Sabés qué me pasa, Tomás? Cuando veo que no pueden hacer una inútil comisión para investigar el fraude que hizo este tipo delante de la cara de todos, creo que nuestras instituciones están, ¿viste como cuando agarrás una madera podrida y se te parte en 1000 pedazos en la mano? Siento como que está así. Es como una madera podrida por cualquier lado. Me hace acordar al viejo orden conservador, que siempre lo decimos acá. Estaba el político conservador del partido dominante, como sería Milei, pero a la vez tenía un pariente en la justicia, maneja la justicia, un pariente que era el que manejaba la cuestión económica, el comisario también, el tío que era el dueño de la prensa, del medio, o sea, el orden conservador no tenía salida. Y este tipo construye algo parecido, totalitario, sin salida. Y como vos decís, y lo que me gusta hablar con vos es que no hay respuesta, compañero. Eso me ¿Sabés lo que pasa? Me parece que las instituciones no son más
más allá de las reformas que yo creo que son imperiosas de realizar a esta altura de la historia, pero en definitiva, con o sin reforma, las instituciones en buena medida reflejan el estado moral, político, ético de quienes la componen. Esta es la realidad. Entonces, nosotros vemos que en este marco institucional está reflejando, o lo que está reflejando es una impresionante decadencia de la dirigencia en general, donde se han convertido en una especie de núcleo aparte de la población que directa o indirectamente defiende sus intereses. Algunos de un modo ostentosamente delictivo, recibiendo coimas. Tenemos a Weiler todavía ahí en Paraguay. La forma en que cambian su voto legisladores de un partido en favor de la paga, obviamente, que hace el gobierno, pero también la comodidad de quienes, a lo mejor sin ceder a esos bemoles ya tan extremos, se han hecho paladines de lo que se ha dado en denominar el posibilismo. Es decir, se ciñen mansamente y en alguna medida diría que entusiastamente a los límites que impone el sistema institucional, al mismo tiempo que el gobierno encabezado por Milei los transgrede a borbotones. Entonces, eso refleja ¿qué es lo que tenemos, además de una decadencia institucional? Básicamente tenemos una carencia absoluta de representación de la gran mayoría del pueblo argentino y una absoluta carencia de patriotismo que lleva a que en nuestro país no haga falta, como hizo falta en otros países, por ejemplo Oriente Medio, por ejemplo Irak, cuando tuvieron que atacar Irak bajo la excusa de armas químicas para quedarse con el petróleo de Irak y masacrar a toda una población y destruir culturas milenarias. Acá no hace falta. ¿Por qué? Porque tenemos una clase dirigente que está operando como un ejército de ocupación, permite mansamente, concurre mansamente y cómplicemente a el saqueo que hacen factores económicos que en general son del extranjero. Los de acá se quedan con una migaja en orden a lo que es lo que se llevan esos sectores económicos, en orden a lo que perdemos en materia de gas, de petróleo, que tenemos reserva por 200 años, de los minerales, del litio, del oro, de las tierras raras, del comercio exterior en general con el Paraná y con los puertos en manos de las cerealeras y ya directamente de las Fuerzas Armadas militares, en el caso del Paraná, de Estados Unidos, o de la base naval de Ushuaia en manos de militares de Estados Unidos. Es decir, acá mansamente se llevan, no tenemos una guerra, tenemos las consecuencias de las guerras sin que ésta se produzca, porque hay una clase dirigente claramente entreguista, y no me sorprende de quienes siempre lo fueron, pero lisa y llanamente hay que reclamar una actitud distinta, y por más que lo hacemos no encontramos respuesta, de quienes se dicen dirigentes del campo nacional y popular, y obviamente no están a la altura de las circunstancias. Esto no lo va a resolver una reunión del Congreso Nacional, como vos bien decías recién. Esto lo resuelve el pueblo en la calle, pero tiene que haber, naturalmente, algún dirigente legitimado por esa población, que convoque, que encabece. Y bueno, y no aparecen. Algunos no están en condiciones porque ya están ampliamente deslegitimados. Y quien está en condiciones parece que le falta un poco de empuje. Sí, vos sabés que, bueno, hay una observación, dijeron unos periodistas hace poco, gente del Destape, es realmente un medio bastante interesante y rico, pero esta observación me pareció correcta, porque es una apreciación que uno también hace. El campo nacional y popular, en su expresión mayoritaria, le ha estado presentando al electorado una propuesta de virus de derecha atenuado, por decirlo de alguna manera. O sea, una propuesta atenuada de derecha. Scioli, Alberto y Massa. Es decir, quizás por ahí no es tratar de decirle, bueno, acéptenos a nosotros, porque ellos no nos quieren, los grupos económicos, financieros, mediáticos e institucionales, que es el lawfare. Entonces, quizás tengamos que hacer nuestro propio camino original de siempre y no tratar de mostrarles, vengan, elíjanos a nosotros, no se opongan a nosotros porque le traemos el muleto de derecha. No sé qué ves vos. Bueno, yo creo que la derechización que exhibió el Frente de Todos, incluso bajo
la tutoría dirigencial, digámoslo así, entre los años 2019 y la actualidad de Cristina Fernández de Kirchner es manifiesto, absolutamente manifiesto. No es explicable que Alberto Fernández en el año 19 haya sido candidato, literalmente, porque a Macri le ganaba el payaso Plin Plin caminando en el año 19. Esa es la realidad, y lo ha reconocido Cristina. No es explicable, menos aún es explicable que se haya hecho un acuerdo con Massa, un hombre de la Embajada de Estados Unidos, candidato primigenio mucho antes que Milei a ser presidente, él después de Rodríguez Larreta. Los dos fracasados, Rodríguez Larreta porque pierde la interna del PRO y Massa porque pierde con Milei. Y por eso adopta el establishment y los factores económicos concentrados básicamente, hoy como se dice en la nube, los buitres, a la figura de Milei. Pero obviamente esa jamás puede ser la propuesta del campo popular y nacional, todo lo contrario. Es más, yo no los quiero ni cerca. Al caso de Massa es un enemigo. A ver si vamos a hablar claro de una vez. ¿Cómo va a ser amigo alguien que gestiona la aprobación de la renovación del crédito del Fondo Monetario Internacional en época del gobierno de Alberto Fernández con sus amigos del Partido Republicano y del Partido Demócrata de Estados Unidos? Porque la renovación de la deuda que hicieron toda la fantochada por parte de Máximo Kirchner de renunciar al bloque sabiendo, o de llamar a votar en contra del acuerdo sabiendo que tenían los votos para hacerlo, fue obra no de Guzmán, que le hicieron poner la lapicera, fue obra de Massa, y lo publicó como si fuera, naturalmente, para colocarse una cucarda más, ¿no es cierto? Entonces, es evidente que hay un desfasaje ideológico tremendo en este momento por parte de la dirigencia que nosotros llamamos del campo nacional y popular, que se está alejando de ese campo, está dejando a la deriva a los hombres y mujeres de la Argentina que están en ese campo. Entonces yo creo que lamentablemente otra vez se está dejando pasar el tren de la historia, porque me da la impresión que acá hay dos alternativas en este momento, un juego, ¿no es cierto? Me parece que Milei no va a sobrevivir demasiado tiempo. Ah, sí, contame eso. Eso me da esperanza porque te digo, querido compañero, yo pensé que lo colgaban ya. ¿Vos me entendés lo que te quiero decir? Nosotros los veteranos de guerra lo queremos colgar. Para que te quería decir esto. Nosotros lo queremos colgar por varias cosas, ¿eh? Lo queremos colgar porque entregó Malvinas con el acuerdo Lamy. Vos sabés, vos nos conocés a nosotros. Yo no sé cómo puede haber un veterano de guerra que esté a favor de este tipo, o la hermana de un caído que le agradezca algo por el acuerdo Mondino Lamy, que le entrega la economía del Atlántico Sur a los ingleses y encima rompe el aislamiento, que es nuestra mejor arma de nuestras queridas Malvinas Argentinas, y les da una escala. O sea, toma Foradó y Duncan, que fue una traición, la toma y lo pone de vuelta. Eso es traición para mí, ¿eh? Eso para mí es traición. Yo realmente te digo que nosotros tenemos compañeros caídos en Malvinas. Yo este tipo mira, no sé, no quiero decir, ya dijimos, ¿sabés qué insinuamos? Lo que hacen los ingleses, que a él le gusta con los traidores, los cuelgan. Claro. Que no se olvide de eso. Perdóname que te diga así, compañero, pero eso me da mucha bronca, ¿sabes? Bueno, yo que estoy de acuerdo en que se lo debería colgar, es un payaso, pero incluso le subiría la apuesta, yo lo colgaría de los huevos en la Plaza de Mayo directamente. Pero te diría que es lo siguiente, ¿qué es lo que pienso respecto de la situación actual? Este hombre obviamente tiene causales para haber sido removido, entre otras, muchas, las que vos decís, y tantas más. La denuncia que yo le hice en junio del año pasado, cuando fue a la base naval integrada de Ushuaia, en Tierra del Fuego, entregando esa base lisa y llanamente, con un nivel de rastrerismo espantoso, con el pabellón patrio ondeando por debajo del pabellón de Estados Unidos, en la base, y con Laura Richardson enfrente diciéndole: esta base de ustedes. Ahora es integrada, pero no por Fuerzas Armadas Nacionales, científicos, en favor de fortalecer la posición de Tierra del Fuego en relación a las Malvinas y al paso bioceánico, sino que es de ustedes, es de los militares norteamericanos. Y ahí están, lo mismo que Paraná. O sea que hay causas todavía mucho más graves de las que suponen este acto, el escándalo de la criptomoneda que hoy está sucediendo. Pero este escándalo tiene algunas peculiaridades que yo creo que van a terminar con Milei. ¿Cuáles son estas particularidades? Afectó su línea de flotación. Los que están acá, digamos, afectados económicamente incluso, son los timberos como Milei. Son los que se mueven en ese ámbito cripto
en todo el mundo. Y no es el problema de los criptos milenianos de acá, sino del resto del mundo y el despelote que se le va a armar ahora a nivel judicial afuera. ¿Yo qué es lo que creo? Que acá teníamos dos alternativas. Una es sacarlo a Milei nosotros. Si lo sacamos nosotros, entendiendo por nosotros el campo popular, el campo nacional, podríamos poner en tela de juicio, por una pueblada, como la que ocurrió en 2001, pero con mayor dirección, el modelo que está en curso. Si lo sacan las fuerzas económicas y geopolíticas que hoy usufructúan de este payaso psicópata como mascarón de proa y se llevan el negocio geopolítico, el negocio de los recursos y el negocio del país, lo que van a hacer es cambiar esta carita que empieza a ser ya no solo por la papada, sino por lo que refleja y indigerible para todo el mundo, sino que van a hacerlo por otra cara un poco más amable, manteniendo el sistema. Creo que en este momento hay una negociación entre estos sectores y, lamentablemente, la vicepresidenta Villarruel. Me da la impresión que están acomodando los tantos para la sucesión, pero lo van a tirar ellos, lo van a hacer renunciar. Va a venir Milei en a lo mejor de viaje de vuelta a Estados Unidos o en algún momento y le va a decir, flaco, ya está, gracias por los servicios prestados, ahora nos pones el riesgo en modelo, te las tomás. Y ahí está, seguramente estarán armando el gabinete con Villarruel. Esto es responsabilidad del campo nacional y popular. Hace meses, en lo personal, por supuesto que infructuosamente, y como yo otros, venimos sosteniendo que hay que movilizar, hay que echarlo a Milei. Basta de tanto plurito de límites institucionales. Hay razones más que suficientes para el juicio político y por el posibilismo institucional no se lleva adelante porque no ganamos la calle. Y la verdad, creo que hay alguien que es de buena fe y que tiene una enorme responsabilidad en esta inmovilidad, y no sé si ya no es tarde para que tome el tren, que es Axel Kicillof. Axel Kicillof es el gobernador 2 veces de la provincia de Buenos Aires, ha ganado 2 elecciones de modo brillante, es un tipo que no tiene ruido de ninguna naturaleza y gobierna la provincia más grande del país. Axel Kicillof debería plantarse, pasar a dar el salto de gestor de una provincia que va a ser inviable si sigue Milei o su referente sucedáneo 2 años más y asumir el piso suficiente para ser conductor político, líder político, llamar a su pueblo, más allá de los intermediarios, más allá de Axel, de Máximo, más allá de Massa, más allá hasta de los más cercanos a lo mejor. Un líder está dadas las condiciones, desde mi punto de vista, para que haya una relación directa entre un líder y un pueblo que está desorientado, pero también está asqueado porque está hambriado. Esta es la realidad. Vos lo sabés como yo, que caminamos la calle, que trabajamos, que recibimos gente. Los comercios están cerrando, un poco por el cambio de modalidad, es cierto, la gente compra más a través de Internet que yendo a los locales, pero fundamentalmente por la falta de recursos. Los jubilados están siendo apaleados. Ayer lo apalearon para que hablemos de los jubilados, por supuesto, en lugar de estar hablando del otro tema que ocupa a todo el mundo y que está horadando la credibilidad de Milei y la gobernabilidad de Milei. Pero la realidad es que necesitamos esa convocatoria y que la encabece Axel Kicillof. Y no lo está haciendo. Y yo creo que enroscarse en el plano electoralista para saber quién maneja la lapicera para poner un legislador más, un legislador menos, teniendo a la vista la prueba de lo que es eso, es una enorme inutilidad, una pérdida de tiempo, y en este caso de Axel, que podría tener un futuro mucho más luminoso, es un suicidio. Y lo peor, que también lo vamos a pagar el resto del pueblo argentino. Vos sabés que se dice que los mejores generales son aquellos que pueden ir desde lo particular, de los pequeños conflictos, a dominar todo el campo de batalla. Y claro, ese es un problema, porque vos hablás muy bien, marcás los pequeños conflictos, es decir, las internas que toman una valoración demasiado fuerte, la primera valoración, la primera importancia por encima del conflicto frente al enemigo de nuestro país. Ese sí que es un problema para nuestro campo nacional y popular. Tendrían ya que haber decidido hace rato cerrar filas, ponerse de acuerdo quién iba a ser la cara visible en todo este tema de enfrentar al enemigo, porque
como vos y yo sabemos, la derecha en nuestra Indo-Afro-Latinoamérica o Latinoamérica es terriblemente audaz. O sea, no espera, como vos bien lo dijiste, no espera. O sea, no se fijan las formas. ¿Vos te acordás de la Revolución Mexicana cuando Madero quiso arreglar con la derecha y los fusilaron? Bueno, a Dorrego también le pasó eso, a Dorrego lo fusilaron. Es decir, la derecha va directamente a sus intereses y si le tocas un gramito de lo suyo, te parte la cabeza, y es lo que vos estás diciendo. O sea, desde acá decimos que Villarroel, ya lo hemos dicho 1000 veces, no es nacionalismo. El nacionalismo, en general, si vos querés ver un gobierno nacional, tenés que ver las medidas económicas que toma, cómo distribuye la riqueza, cómo hace que el país vaya enriqueciéndose generación tras generación, que es lo que se llama política nacional. Esta tipa de nacionalismo no tiene mover la banderita y haber tratado de juntar a nuestras Fuerzas Armadas actuales, que no cometieron ningún crimen, con los que cometieron crímenes, con aquellos que cometieron crímenes que se están muriendo. O sea, encima es traer suciedad que está hoy por hoy bajo los principios de memoria, verdad y justicia, pero quieren traer eso y ensuciar a las Fuerzas Armadas actuales para relacionarlas con esas Fuerzas Armadas que cometieron crímenes atroces y por el solo hecho de llenarse los bolsillos lo hicieron. Y hasta pusieron... Sí, pero sí. eso es así, está claro. Ahora, eso lo sabemos. Nadie puede creer, no sé, Moreno creyó en algún momento que Villarroel puede ser una referente del campo nacional o una nacionalista atenuada. Villarroel integró la lista como candidato a vicepresidente y además fue diputado o diputada junto con Milei. Es decir, si vos vas a integrar una lista con un tipo que se dice anarcocapitalista y que promete destruir todo el estado de bienestar, que dice que la justicia social es un asco, que va a destruir el Estado no hay excusa. Es decir, vos no podés jamás, si realmente sos nacionalista, acompañar una fórmula de esa característica. Villarroel está ahí para hacer lo mismo que... En este momento, en mi opinión, están negociando continuar con el plan. Y lo están haciendo a través de Villarroel, porque es lo más fácil, sin juicio político, sin nada, lo echan a este fulano, este verdadero payaso psicópata, y porque no le sirve más, y vendrán a probar con ella. Que es más fácil que estar sometidos a una asamblea donde por ahí a lo mejor ponen un gobernador de ellos, pero siempre puede haber un Pato Gallareta. Entonces, o salir Pato Gallareta. Creo que eso es lo que está pasando, pero lo más triste de todo esto es algo que es objetivo, es un diagnóstico, lo puede hacer vos, yo y cualquiera, es lo que ocurre. Lo triste es la pasividad del campo nacional, de nuestros dirigentes. No tienen otro plan que no tenga que ver con los movimientos de carácter electoralista. Esto es lo que está ocurriendo. Están todos esperando que se desgaste Milei para poder sacar alguna ventaja electoral, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, porque el resto del país lo tiene más difícil, o que se caiga solo. Ahora, nadie piensa en lo que están padeciendo el pueblo argentino, lo que padecen los jubilados, lo que padecen los obreros que están despedidos, las fábricas que cierran, las pymes que cierran, la apertura indiscriminada de importaciones cuando tenemos en Estados Unidos a Trump que está poniendo aranceles a troche y mochi, todos los estados están cerrando sus fronteras. Es decir, esto es una entrega, qué sé yo, similar a la de Julito Argentino Roca ya en la década infame, ¿no es cierto? Y nuestra dirigencia está tan callada como la que estaba, por ejemplo, la del radicalismo en esa época, participando activo o pasivamente de la cuestión. Bueno, tendrán que surgir. Yo tengo todavía un dejo muy mínimo de expectativa en lo que pueda hacer Kicillof. Creo que ya le va quedando poco juego, pero tendremos que someternos a un larguísimo plazo. En el caso nuestro va a excedernos largamente para que la conciencia nacional permita generar nuevas dirigencias y retomar el sendero de la lucha con el objetivo de independizar a la patria. Hoy, colonia o patria está más vigente que nunca. Sí, bueno, hay una vieja frase que creo que es adecuada: solo cuenta lo que podemos hacer con el tiempo de vida que tenemos dado. Cumplamos con nuestro deber como hacemos nosotros, o sea, ustedes y nosotros, por eso nos vemos siempre en las marchas populares. Igual con respecto a este muchacho, yo diría no vender la piel del oso antes de cazarlo, Tomás. Es que no nos vamos a cazar nosotros, justamente. Si no estamos haciendo nada para cazar a nadie. Lo van a disponer ellos. Escuchemos una cosa, Héctor, querida audiencia. ¿Alguien puede pensar que este es el gobierno de Milei? No, olvídate. Bueno,
Bueno, entonces los que están manipulando, haciendo uso de la locura de Milei, en provecho propio, en provecho de las multinacionales, de las cerealeras, de las petroleras, de las energéticas, que se están llevando el país a mano llena. Y el robo de Caputo, obviamente. Bueno, Caputo está, por eso está el dólar parado, porque lo están estirando para poder facilitar, asegurar que se lleven la bicicleta financiera, culmine como ellos creen que debe culminar, que es llevándose los dólares, porque si no se pueden llevar los dólares baratos, no hay bicicleta financiera. Están estirándolo hasta que coincida el vencimiento de los bonos con la necesidad. En un mes el dólar va a volar, evidentemente, no tienen otra alternativa. Pero el problema es que no es Milei, Milei se lleva la marca, lo van a disponer a Milei y nos van a enchufar otra carita que para ellos puede ser más amable, para el grueso de la población, considerando los medios masivos de difusión con los que cuentan, puede ser más o menos impuesta para sostener el modelo. Ese es el problema. A mí Milei, no, si el problema fuera Milei nada más, hace rato que habría desaparecido. Milei va a desaparecer porque llega a un extremo de locura que compromete la subsistencia del modelo. Y no lo tiramos nosotros porque no estamos haciendo nada para eso, sino los dueños del modelo. Y Tomás, ¿qué pensás de esto que ellos dicen que es una forma de conseguir fondos, privatizar el Banco Nación? ¿Qué ves ahí? 25.000 millones de dólares dijeron que tenía mínimo de valor. Claro. El Banco Nación fue uno de las privatizaciones que no se aprobó en la ley base. Creo que quedó afuera. Eso demuestra cuán importante es tener una banca más en el Congreso, ¿no es cierto? Fíjate qué importancia. No se aprobó y de todas maneras se está yendo hacia la privatización a través de la conversión en una sociedad anónima. Yo creo que utiliza este momento, por un lado, también para arrastrar la marca respecto del escándalo principal, pero fundamentalmente porque es muy probable que Trump no le dé mango. Y entonces requiere los 25.000 millones de dólares para sostener un poco más la bicicleta financiera con el dólar y para que no le estalle la inflación. ¿Y vos pensás que el Fondo Monetario, que obviamente es un organismo para la dominación financiera sobre todo anglosajona y de grupos de intereses extranjeros, internacionales, le va a soltar algún dólar a este muchacho? ¿Vía Trump o vía de lo que sea? Yo creo que si lo que está en curso, como pienso, ya es la puesta a disposición de Milei, o sea, su renuncia, obviamente no le va a dar nada. Van a abrir el juego con la sucesión. Y ahí habrá seguramente un nuevo plan, probablemente una devaluación con más sufrimiento para el pueblo argentino, y habrá que empezar a contar de nuevo. ¿Por qué digo contar de nuevo? No porque vaya a haber demasiado tiempo de aire para la nueva gestión, suponiendo que, por ejemplo, pueda ser Villarruel, sino porque no hay nadie de nuestro lado que pueda explotar ese estallido que evidentemente se está dando. Así que me parece que eso es lo que está sucediendo. Deberíamos reaccionar muy rápido antes que ellos dispongan de Milei y no lo estamos haciendo. ¿Y qué le dirías a nuestros compatriotas? Viste que a veces surgen los liderazgos de donde menos esperás. O sea, viste que Perón hay una famosa carta diciéndole sobre retirarse cuando estaba, no, pero fíjate esto, cuando estaba preso Perón, diciéndole a Evita que se iba a retirar y demás, porque bueno, él, como decían algunos, tenía la mentalidad de militar y si los de su propia jerarquía lo sacaban, él aceptaba el juego. Pero el pueblo se movilizó y apareció el liderazgo puesto por el pueblo el 17 de octubre. ¿Aparecerá algo así? Mira, ahí hubo un proceso. Mi viejo participó del 17 de octubre y siempre me contaba cuando Perón lo traen al hospital militar, desde Martín García, la población se moviliza hacia el hospital militar. Ahí estaba Cipriano Reyes, que después terminó mal. Muchos decían y dicen que Evita fue una de las promotoras, otros decían que no importa. Yo creo que ahí el proceso histórico no fue tan simple. El proceso histórico fue que hubo un 4 de junio de 1943, donde un grupo de militares nacionales agrupados en el que se llamó el GOU, Grupo de Oficiales Unidos, termina con la década infame. La década infame, que en realidad fueron 13 años, no 10, pero que la bautizó así el periodista famoso José Luis Torres, ¿no es cierto? Ahí nace un proceso distinto. Perón, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, la califica, emprende las políticas
sociales en favor de lo que era el sujeto social claro en emergencia, que era los trabajadores, la clase trabajadora en ese momento, y él constituye de consuno con esos trabajadores emergentes que no encontraban un líder en esa nueva situación política que parte del golpe del 4 de junio del 43, un nuevo liderazgo que se concreta y se materializa, ahora sí, cuando el pueblo ve peligrar hasta la vida de su jefe y sale en su salvaguarda para elevarlo al altar de los grandes conductores, al margen incluso de las instituciones de ese momento. Acordate que la CGT decreta el paro general para el 18 y la movilización se hizo el 17 de octubre. Sí, y ahí sí. nace, ¿no? Es decir, yo creo que lo que falta van a surgir, como decía hoy, no se ha resuelto de modo definitivo en favor de uno u otro bando, por llamarlo de alguna manera, el modelo que va a regir por mucho tiempo nuestro país. Yo estoy convencido que la Argentina tiene un rol protagónico esencial en orden a la mancomunidad de Latinoamérica, de la región latinoamericana, donde están emergiendo líderes como Claudia Sheinbaum en México, ejemplares, donde hay resistencias también ejemplares como la de Maduro en Venezuela, u Ortega. Acaba de haber una elección en Ecuador donde vamos a ver qué pasa en la segunda vuelta, pero evidentemente la derecha está comprometida y los sectores progresistas han avanzado. Argentina es capital para esto, y ellos, el imperio lo sabe, por eso necesita que Argentina no forme parte de la avanzada de América Latina. Es una postura, una posición, la de Argentina, esencial para que América Latina, junto con Brasil, México y el resto de los países, salga y se coloque en el nuevo tablero geopolítico que viene para sentarse en la silla como una gran poder más, junto con China, Rusia, también Estados Unidos, que no va a desaparecer de un día al otro, la India, que acaba de superar hace poco tiempo en población a China y también tiene desarrollo nuclear, Rusia. Fíjate vos, Rusia, qué interesante. Y Trump, qué interesante. Acaba de destronar, de decapitar, diría yo, a Zelensky, el amigo el elegido también por Milei, al que le regaló 2 helicópteros que terminaron tirando los rusos mientras hacían falta en el sur para apagar incendios. Sí, Milmigin 17. Te digo el tipo, modelo. Bueno, vos sos un experto. Pero eso es lo que le va a pasar. Le pasa a todos los alcahuetes. Sí, es lo que le va a pasar también a Milei con Trump. Pero por supuesto que le va a pasar. Trump se va a dar cuenta. A lo mejor le da un beso ahora en Estados Unidos. No importa. Es un alcahuete rastrero, Milei. Y Trump, que no comparto nada, Trump, pero es un proteccionista, está pensando aunque en malos términos, contra el ambiente, con caracteres casi neofascistas, pero está pensando en el proteccionismo de su país, en la industria de su país, en la protección de la mano de obra de su país. Bueno, Milei no va a ir ahí. Milei es un alcahuete que le sirve a Trump, pero hay otros que lo suceden con mayor posibilidad de estabilidad del modelo. Y seguramente es lo que va a pasar, y no me extrañaría hasta que termine preso. Acordate lo que pasó, por ejemplo, en Ecuador. ¿Cómo se llamaba el loco ese? Bucaram. Bucaram. Un año era un líder popular, terminó preso, sacado a las patadas, o Noriega en su momento en otro país. Bueno, en Brasil hubo uno también, ¿te acordás? Uno que era medio así, mucho antes de, o sea, que fuera medio así evangélico, en el sentido no por el culto, sino porque lo usaba el culto, digamos, para hacerse también así medio payaso. Estos tipos que son más propios de un protagonismo de una película de Woody Allen, tipos bananas, más que de estar representando una patria, una nación tan importante como la nuestra, terminan mal. Por eso digo que el problema no es él, el problema es la indiferencia con que los nuestros omiten responder a una agresión tan grande que se hace a través de Milei. Pero la verdad, hubiera ocurrido también a través de Rodríguez Larreta, a través de Massa, con características que posiblemente harían más llevadero y también más duradero el modelo. Pero el modelo está en pie, y es lo que nosotros tenemos que combatir. ¿De qué nos sirve que se vaya Milei si seguimos con la energía en manos de estas transnacionales, si seguimos con la cerealera llevándose 30.000 millones, 20.000 millones de dólares por año del Paraná que nos corresponden a nosotros, contaminando todo? ¿De qué nos sirve si las Malvinas están cada vez más en manos de la OTAN,
si la principal hipótesis de conflicto que tiene Estados Unidos, que lógicamente es con China, la abastecemos cediéndole el paso bioceánico, el canal de Beagle, no sirve de nada. O de poco, a lo mejor se vive con menos agresividad en principio, porque cuando el pueblo se empieza a rebelar, fíjate vos, pasa en Estados Unidos, la guerra la hacen los demócratas, no los republicanos normalmente, y bueno, a veces estos sectores que aparecen más amables, cuando se les acaba el libreto son feroces. Entonces es muy grande la responsabilidad de nuestra dirigencia. Bueno, creo que me quedo con esas últimas palabras y te agradezco que nos hayas acompañado y nos veremos en la calle, como siempre. No queda otra, ¿no? A los militantes. Pronto que sea una protesta unificada, masiva, para echar nosotros a este sátrapa que tenemos de presidente. Así sea. Te mando un abrazo grande y bien argentino. Un abrazo muy grande, Héctor. Y como decimos siempre, hay un acto y van las autoridades nacionales, provinciales, municipales, los empresarios, los artistas, y después en el discurso dicen señoras y señores. Señoras y señores son ustedes, los soberanos, no lo olviden, escuchen lo que dijo Tomás. No lo olviden, nosotros los soberanos tenemos todo el poder, aunque sea difícil movernos porque somos millones, pero lo vamos a hacer sentir, porque amamos este país. Y nos acompañen, les pedimos que nos acompañen la semana que viene, porque esto se va a poner cada vez mejor.